la inserción de la iglesia en el plan de Dios, pero también es precisamente, insisto, lo que el hombre necesita para poder seguir su camino y su conocimiento de Dios. Amén. Yo escuché ahorita, después de la misa que vivimos, la novena, escuchaba que una sister por ahí estaba hablando de los dones, ¿cierto? Todos los dones que el Espíritu Santo da. Yo no les voy a hablar de eso, puesto que le están hablando ya de esto de los dones, pero sí es importante, insisto, mis hermanos, que descubramos que el principal don del Espíritu Santo es el amor, ¿cierto? ¿Cuál es? El amor. El amor. ¿Por qué? Porque el amor, hermano, es lo que mantiene al hombre. El amor es lo que hace que el hombre viva feliz. Cuando una persona tiene amor en su corazón, es feliz, ¿sí o no? Amén. Yo puedo tener mucho dinero, puedo tener lo que yo quiera, pero si no tengo amor, dice San Pablo, nada. Al contrario, me puede faltar dinero, me puede faltar trabajo, me puede faltar salud, me puede faltar lo que sea, pero si tengo amor, lo tengo todo, ¿sí o no? Ese es el misterio tan hermoso de Dios, fíjate, esa es la gracia tan grande, insisto, que Dios tiene para nosotros. Entonces, esto fue solo un preámbulo, fue solo un poquito, mis hermanos, de la introducción precisamente a lo que quiero yo hablar en este día, precisamente del Santo Evangelio. Vamos pues ahora sí a la lectura. Quiero pedirles por favor, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a leer el Evangelio, por ahí en el pizarrón está escrito. Quien traiga su Biblia, ayúdenme por favor, abran su Biblia, vamos a utilizar la palabra de Dios. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Yo voy a utilizar como contexto, con esto, voy a utilizar Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 19 hasta el 28, para tomar contexto. Amén. Bien, vamos pues a la palabra de Dios. Habla, Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 en adelante. Apariciones a los discípulos. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, porque tenían mucho miedo. ¿Qué tenían? Miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron. ¿Qué le pasó a los discípulos? Se alegraron, dice San Juan. Se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló. ¿Qué hizo Jesús? Sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con ustedes. Luego se dirigió a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra de Dios. Tomen asiento, hermanos, por favor. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Entonces, en ese contexto del que les hablaba yo al principio, de cómo nuestro Señor Jesucristo viene a salvar al hombre, viene a restaurar la relación del hombre con Dios, Jesús en este momento, mis hermanos, lo que nos relata San Juan, está ya a punto, insisto, de terminar su ministerio. ¿De qué forma? De que Jesús ya cumplió, ya hizo la voluntad del Padre, ¿cierto? Jesús está preparado para volver ¿a dónde? Con su Padre, para volver al cielo. Pero Jesús, escucha esto, Jesús no va a dejar solo nunca a los que Él les puso una
misión, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Escucha. Si vemos la acción, hermano, Jesús se le apareció a los discípulos, ¿cierto? Y cuando se les aparece a los discípulos, nos dice la palabra de Dios claramente que los discípulos están llenos de miedo, ¿verdad? Los discípulos están con un miedo terrible. ¿Por qué? Por los judíos. ¿Por qué? Porque precisamente acaban de crucificar a Jesús, acaban de darle muerte a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue tomado, insisto, en esa pasión tan dolorosa, fue crucificado, murió Jesús en la cruz, fue puesto precisamente en el sepulcro y sabemos todos que Él resucitó. Pero al final de cuentas los discípulos están llenos de miedo. Jesús sabe, escuchen, Jesús sabe que el hombre, que tú y yo solos no podemos hacer absolutamente nada, ¿cierto? ¿Por qué se nos habla? ¿Por qué Jesús se les aparece a ellos? Para darles ánimo. Hermano, escucha. Cuando tú y yo tenemos una misión en la vida, ¿cuál es la misión que tenemos? Bien, como un ejemplo, la misión que Dios ha puesto en mi corazón es la de predicar la palabra, ¿cierto? Es la de ir a todas las naciones, a llevar el evangelio dentro del país, fuera del país, dentro de retiros, dentro de asambleas, predicarle a jóvenes, a matrimonio, lo que tú quieras. Hermano, yo, por más que me preparo intelectualmente, por más que estudio, por más que leo, por más que yo tengo que prepararme mental, física y espiritualmente, sin Dios yo no puedo hacer absolutamente nada, ¿cierto? Nada. Yo puedo llenar, insisto, escucha esto, puedo llenar mi mente de información, puedo aprenderme la palabra de Dios al derecho y al revés, puedo leer, puedo, hermano mío, visualizar las cartas apostólicas, puedo prepararme lo más que tú puedas. Pero insisto, sin el Espíritu Santo yo no puedo hacer nada. Porque al final de cuentas es Él el que nos mueve, ¿cierto? Es Él el que nos anima, es Él el que nos levanta. Bien, vamos a poner el servicio, hermano. Cuando tú te decides a servirle a Dios, escucha, dentro de un grupo de oración, dentro de la parroquia, cuando Dios te llama a servirlo, ojo con esto, porque servir a Dios no es por voluntad propia. Servir a Dios es un llamado. ¿Servir a Dios es un qué? Llamado. A ver, voltea con tu hermano y dile, hermano, ¿cuál es tu llamado? Voltea, mira, ¿cuál es tu llamado? Hermano, muchas veces, mira, no me quiero desviar del tema, pero es importante tocar esto. ¿Por qué muchas veces la gente se va de los grupos de oración? ¿Por qué muchas veces la gente se va del servicio? ¿Por qué muchas veces la gente se cansa del servicio? ¿Por qué muchas veces la gente no aguanta que el coordinador, quien esté de turno, nos regañe, nos reprenda o nos dé una orden? ¿Por qué? Porque pensamos que estamos por voluntad propia, ¿cierto? Y esto no es voluntad propia, esto es voluntad de Dios, ¿cierto? Esto es voluntad de Dios. Quien está en este lugar sirviendo debe de entender, insisto y vuelvo a repetir, que tú no estás aquí sirviendo a Dios por tu linda cara. Hermano, tú estás aquí porque Dios te hizo un llamado. ¿Sabes qué? Dios vio tu vileza, Dios vio, hermano mío, tus fallas, Dios vio, hermano mío, tus errores, tus equivocaciones, y Dios dijo, ¿sabes qué? A este hijo mío lo tengo que purificar. ¿Y cómo lo voy a purificar? Ven, hijo, necesito que me sirvas. ¿Dónde encontramos nosotros la purificación? En el servicio. ¿Dónde encontramos nosotros la santidad? Sirviéndole a Dios. Y no nos va a gustar, hermano, muchas veces el servicio. ¿Por qué? Porque el servicio es demandante, porque en el servicio yo tengo que dejar mi comodidad, porque en el servicio yo tengo que apartarme de las cosas que hago, porque en el servicio yo tengo que dejar a mi familia, porque en el servicio muchas veces yo tengo que poner de mi propio dinero para realizar un evento, un retiro, lo que sea. Porque yo tengo que ir ahí a que me den órdenes. ¿A que me den qué? Órdenes. Y muchas veces no nos gusta hacerlo. Muchas veces no nos agrada. Hermano, el Espíritu Santo nos muestra esta acción, insisto, que Jesús se le aparece a los discípulos. Los discípulos, vuelvo a repetir, llenos de miedo. Y Jesús lo primero que hace y les dice, la paz esté con ustedes. ¿Qué es lo que hace Jesús con el hombre? Primero le da paz, ¿cierto? ¿Qué significa la paz, hermano? Que te despegues de tus pensamientos.
que te apartes de tus maldades, que saques la vileza que hay en tu corazón. Dice el profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 19, cuando Dios está en esa charla, en esa plática con el profeta Jeremías, Dios le dice a Jeremías: Jeremías, si tú sacas la vileza que hay en tu corazón, tú serás como mi boca. Fíjate qué hermoso. Hermano, ¿qué significa ser la boca de Dios? ¿Qué crees tú que sea ser o experimentar ser la boca de Dios? Cuando Dios habla por medio de ti. Escucha qué hermoso. Pero para poder hablar las cosas de Dios, tengo que sacar mi vileza, la vileza que hay en mi corazón, los celos que hay en mi corazón, la maldad que hay en mi corazón, los odios que hay en mi corazón, a las personas que yo odio en mi corazón. ¿Es fácil esto? No, no es fácil. Hermano, no es fácil perdonar. No es fácil, hermano, estar limpio de corazón. No es fácil las cosas, no es fácil, no podemos. Pero por eso viene Dios y nos da la paz. Por eso viene el Espíritu Santo y nos anima. Por eso viene el Espíritu Santo y nos levanta. Fíjate la acción, insisto. Los discípulos, dice San Juan, estaban encerrados y llenos de miedo. Temblaban aquellos discípulos. Los discípulos que vieron cuando Jesús sacaba a Lázaro de la tumba. Los discípulos que vieron cuando Jesús sanaba a Bartimeo, aquel hombre ciego, que en el camino le gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dice la palabra de Dios que Jesús se para y le llama: ven Bartimeo. Y Bartimeo va ciego y llega donde el maestro, y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dice: Rabí, quiero ver. Jesús pone sus manos y el hombre comienza a ver. ¿Vieron el poder de Dios, sí o no, mis hermanos? Lo vieron, lo experimentaron. Imagínate cuando Jesús saca a Lázaro de la tumba y aún así están llenos de miedo. Pero Jesús, insisto, llega con ellos y lo primero que le dice: la paz sea con ustedes. ¿Qué hace Jesús? No lo dice, pero prácticamente está diciéndoles: necesito que pongan su corazón en paz, que saquen lo malo de su mente, que expulsen lo malo de su corazón. ¿Por qué? Porque la acción de Dios, hermano, insisto, siempre va a ser que al hombre le da paz. Y cuando el hombre recibe la paz de Dios, el hombre se alegra. ¿Quién dice amén? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 27, la enseñanza del magisterio de la Iglesia dice hermosamente: el hombre solamente encuentra la paz y la alegría cuando conoce a su Creador. Fíjate qué hermosura de enseñanza. Fíjate qué hermoso la Iglesia nos enseña lo que es el hombre sin Dios y lo que es el hombre con Dios. Hermano, muchos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida fuimos personas que vivíamos en el mundo, ¿cierto? Nos deleitábamos en el mundo, tal vez en el pecado, hermano, con todo respeto lo digo. Éramos personas que practicábamos el adulterio, éramos personas que practicábamos el alcoholismo, algún vicio, cada quien su historia. ¿Amén? Amén. Y nosotros pensábamos que esa era la vida, ¿sí o no, mis hermanos? Un día llegamos a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque nos trajeron, porque nos invitaron, porque nos trajeron a fuerzas o porque la necesidad fue mucha. Cada quien su historia, cada quien su testimonio. ¿Amén? ¿Qué pasó cuando llegamos con Jesús? Jesús nos cambió, ¿cierto? Jesús nos transformó. Jesús nos enseñó un nuevo estilo de vida. Hermano, hoy nosotros que estamos en este lugar tenemos un nuevo estilo de vida. No estoy diciendo que seamos santos, aunque tengamos cara de santos, ¿verdad? A ver, voltea a ver a tu lado. Si tiene cara de santo, no, voltea a ver. Si tiene cara de santo, dime para ponerlo aquí arriba en el altar, ¿verdad? No. Hermanos, seguimos fallándole a Dios, ¿cierto? Seguimos ofendiendo a Dios, seguimos deleitándonos en las cosas del mundo. Pero ahora que conocemos de Dios, queremos estar con Dios, ¿cierto? Queremos apegarnos a Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermano, insisto, viene y nos dice claramente: cuando se presentó Jesús en medio de ellos, les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, Jesús les mostró las manos y el costado. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús se les presentó, los discípulos se alegraron. ¿Qué pasó con los discípulos? Se alegraron. Hermano, cuando Dios se presenta en la vida del hombre se alegra. El hombre experimenta la felicidad.
el hombre experimenta el cambio del que les estoy hablando. Hermanos, ¿cuántos, insisto, de nosotros los que estamos aquí, un día conocimos de Jesús y ya no nos queremos regresar a la religión? ¿Hay tentaciones, sí o no? Todo el día, todos los días, de regresar a ser el hombre que era, borracho, drogadicto, adulterio. Hermano, vuelvo a repetir, cada quien sabe la vida que llevó y la vida que llevamos. Es una lucha, insisto, es una lucha constante. Pero lo primero, insisto, que da Dios al hombre, dijimos, da la paz, después alegra. Es la acción del Espíritu Santo mostrarnos la alegría. ¿Por qué vuelvo a repetir? Porque el principal don, insisto, de Dios es el amor, dijimos, ¿cierto? ¿Por qué decimos que el principal don del Espíritu Santo es el amor? ¿Por qué? Porque se nos habla claramente que la unión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, esa unión es una unión del amor. Entonces el amor viene de Dios, ¿cierto? ¿Y a dónde va el amor de Dios? Al hombre, a ti y a mí, personas comunes, que necesitamos de Dios. Por eso cuando viene la palabra de Dios y nos dice, cuando Jesús les dice, la paz con ustedes, ellos comienzan a experimentar el amor. Después de esto, mis hermanos, Jesús les da una palabra a los discípulos, les dice, Jesús les dice, así como el Padre me envió, yo también a ustedes los envío. ¿Qué quiere decir esto? Bien, ojo con esto, hermano. Jesús, estamos hablando, nos relata San Juan, que Jesús ya está por culminar su misión, ¿cierto? ¿Cuál fue la misión de Jesús, insisto? Nacer, predicar, enseñarnos el poder de Dios mediante los milagros, pasar por su muerte, por su resurrección y por su ascensión al cielo. Esta es la acción de Jesús. Jesús ya terminó. Ahora Jesús le dice a los discípulos, como el Padre me envió, también yo los envío. Aquí viene algo importante, dice San Juan, cuando Jesús dice esto, cuando dicho esto, Jesús sopló sobre ellos. ¿Qué hizo Jesús? Sopló sobre ellos. Hermanos, si estamos nosotros hablando de esta fiesta de Pentecostés que estamos nosotros viviendo, que estamos experimentando, ojo por esto. ¿Cuáles son los signos del Espíritu Santo? Los signos del Espíritu Santo son tres de los más conocidos. Uno de ellos es precisamente el soplo del Espíritu Santo. Otro de ellos es el viento y otro de los signos del Espíritu Santo es el fuego. Vamos a repetir, es el viento, es el soplo y es el fuego. Esas tres señales. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús les dice, sí, como me enviaron a Dios, los envío a ustedes, dice la palabra de Dios que Jesús sopló. ¿Qué está haciendo en este momento, hermano? Está poniendo en ellos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ojo con esto. Uno de los nombres del Espíritu Santo, al Espíritu Santo se le conoce como la Rúa. ¿Qué quiere decir la palabra Rúa? La palabra Rúa es una palabra en hebreo que quiere decir precisamente soplo. Por eso cuando nosotros escuchamos al Espíritu de Dios, conocemos como la Rúa, lo conocemos como el Espíritu de la verdad, lo conocemos como el Paráclito, lo conocemos de muchas formas. Pero uno de esos signos es precisamente esto, el soplo. Cuando Jesús sopla sobre ellos, en ese momento dice la palabra de Dios, que ellos reciben al Espíritu Santo. Quedan llenos del Espíritu Santo. Escucha, dice la palabra de Dios, dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Recordemos que Jesús está con sus discípulos. Les está dando Jesús autoridad a los discípulos de perdonar los pecados. Hermanos, la iglesia en la que nosotros estamos es la iglesia de Cristo. ¿Quién dice amén, hermanos? La iglesia católica, una iglesia universal, es la iglesia, la única iglesia fundada por Cristo. Esto que Jesús les dio a los discípulos de perdonar pecados y de retener pecados, desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy, lo seguimos manifestando nosotros aquí. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia de Cristo. ¿Quién dice amén? ¿Dónde vemos esa acción ahora? En el sacerdote, ¿cierto?
El sacerdote católico tiene la autoridad, tiene la unción y tiene el poder que viene de Jesucristo, que se ha transmitido desde los discípulos, que se transmitió a los papas, que el papa se lo transmite al cardenal, el cardenal se lo transmite al obispo, el obispo se lo transmite al sacerdote y el sacerdote lo ministra a nosotros como laicos. Entonces, el sacerdote, insisto, desde los tiempos de Jesús, tiene la autoridad de perdonar nuestros pecados, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros, hermanos, le fallamos a Dios? Tenemos la gracia, que es una gracia de Dios, de poderle pedir perdón a Dios mediante el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote, hermano, escucha esto. Cuando el sacerdote está ejerciendo su ministerio, cuando el sacerdote entra a un confesionario, cuando el sacerdote está celebrando misa, cuando el sacerdote levanta la Eucaristía, cuando el sacerdote levanta la sangre de Cristo, el sacerdote no es humano en cierto sentido. El sacerdote es in persona Christi, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que es el representante de Cristo en la tierra. Fíjate qué hermosura, hermanos, es esto. Bien, estamos por celebrar la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es conocida por muchos de nosotros como la instauración de la Iglesia Católica, ¿cierto? ¿Cómo entonces? ¿Por qué nosotros hablamos de esto? Porque aquí se está manifestando. Aquí nos está mostrando Dios, hermano, mediante su palabra precisamente, cómo el Señor obra dentro de la iglesia, cómo el Señor, insisto, nos da estos dones, estos caminos tan hermosos para convivir nosotros dentro de la iglesia y las gracias que el Espíritu Santo nos deja. Nos dejó precisamente esa oportunidad de que podamos recibir el perdón de nuestros pecados acudiendo con el sacerdote. Pero, como en todo lo que hay personas que creen. Levante la mano que cree esto, levante la mano. Levante la mano, uno que otro, bendito sea Dios, nosotros lo creemos, gloria a Dios. Esto nosotros lo creemos en fe, pero hay personas que no creen, ¿cierto? Hay personas que no creen que el sacerdote puede perdonar pecados, hay personas que no creen que Jesucristo está presente en la Eucaristía, hay personas que no creen en la acción del Espíritu Santo, hay personas, hermanos, que no creen que servir a Dios es algo hermoso. Es normal. Siempre y cuando hay fe, hay personas que tienen duda. Amén. ¿Cómo se manifiesta esto? Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús se les presentó a los discípulos, sopló, recibieron al Espíritu Santo. Jesús les enseña las manos, Jesús les enseña el costado. Faltaba uno de los discípulos por ahí. Este discípulo se llama Tomás, ¿cierto? Tomás pues andaba en otro lado. Dice la palabra de Dios, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Fíjate, hermano. Nosotros estamos aquí por medio de la fe. ¿Quién dice amén, mis hermanos? En fe venimos a escuchar la palabra de Dios. Amén. En fe venimos a tener una reunión semanal. En fe creemos que aquí está el Espíritu de Dios. ¿Qué dice amén, mis hermanos? No lo vemos, pero lo creemos. Amén. Acabamos de vivir la Santa Eucaristía, donde en el altar se hizo presente el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y convirtió un pedacito de pan en el cuerpo de Cristo. Amén. Convirtió una copa de vino en la sangre de Jesús, ¿cierto? ¿Cómo creemos eso? Por fe, solamente por fe. Tomás le dice a los discípulos, vino Jesús, el Señor, aquel que fue muerto, aquel que resucitó, vino a visitarnos, sopló sobre nosotros y nos dejó el Espíritu. Tomás dice, si yo no meto mis dedos en su mano, si no meto mi mano en su costado, no creo. Así de fácil. Bien, dice la palabra de Dios, 8 días después estaban todos otra vez reunidos dentro y Tomás con ellos. Nuevamente se presentó Jesús en medio de ellos, estando las puertas cerradas y dijo, la paz esté con ustedes. Nuevamente Jesús se presenta y a sus discípulos les da paz, ¿cierto? Bien importante esto. Bien, dice la palabra de Dios. Después se dirigió a Tomás y le dijo, ven,
acerca tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo. ¿No seas qué? Sino creyente. ¿Por qué o cómo debemos nosotros de creer? Por medio de la fe. Amén. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: hermano, esta oración que nos dice la palabra de Dios, hasta la fecha nosotros la seguimos proclamando en la Eucaristía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una oración poderosa. ¿Qué le dice Tomás? Señor mío y Dios